buenos días, yogis y yogini. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más, para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la dualidad, sobre las fuerzas opuestas que están en la naturaleza, pero también dentro de nosotros, y de cómo encontrar ese equilibrio entre esas dos fuerzas de opuestos, desde que el ser humano es ser humano, intenta comprender esa batalla interna que se libra dentro de sí mismo, de esos opuestos. Y lo vamos a hacer a través de un cuento. Y este cuento se lo voy a dedicar a dos amiguitos míos que viven en Cataluña, que se llaman Arnau y Guiu, y que son los hijos de mi amiga Maite, y que me ha dicho que me escuchan cuando van en el coche. Así que este cuento va para vosotros dos. Un petó molt fort. Y bueno, su mamá Maite la tenéis que conocer. Maite Galán, arteterapeuta maravillosa. Si no la conocéis, os invito a buscarla en YouTube y en las redes sociales porque hace un trabajo espectacular. A ver si un día sacamos un huequito porque ella está también muy liada y la invito a que nos cuente un poquito porque la arteterapia para mí personalmente ha sido un descubrimiento, entre otras cosas, para encontrar este equilibrio del que vamos a hablar hoy y que yo aunque lo trabajo con el yoga, siempre me apoyo en otras técnicas también y entre ellas la arteterapia. Para mí os digo que ha sido un descubrimiento y Maite también es una profesional maravillosa. Así que este capítulo va para vosotros chicos y para Maite también. Pero antes de empezar a contar este cuento, me vais a permitir que os invite, como siempre, a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o de meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y puedes empezar a hacerlo rellenando el formulario que encuentras allí para acceder a una clase gratuita en la que te voy a enseñar una técnica muy sencilla pero muy potente para recuperar tu bienestar. Solamente vas a necesitar un minuto de tu tiempo para hacer una técnica muy sencillita que te va a ayudar a volver de nuevo a la calma, pues que eso, súper rápido y en cualquier sitio. Y como os decía, hoy os voy a contar un cuento, así que vamos a ello. Es la historia de los dos lobos. Dicen que entre los sabios de la antigua tribu Cherokee había un anciano con una gran sabiduría sobre la vida y las emociones humanas. Solía compartir su conocimiento a través de cuentos y especialmente con su nieto, un niño curioso que disfrutaba escuchándolo cada tarde junto al fuego. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, el abuelo encendía una gran hoguera. El crepitar de las llamas era la señal para que el pequeño se acercara, como parte de un ritual silencioso que unía generaciones. Aquel día, sin embargo, algo había distinto. Cuando el niño se sentó frente al fuego, notó que su abuelo no tenía la misma calma de siempre. Se movía con cierta inquietud, como si algo lo perturbara por dentro. Con voz suave pero insegura, el niño se atrevió a preguntar: «Abuelo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Te noto un poco extraño. ¿Estás enfadado?» El anciano lo miró, respiró profundo y tras una pausa le respondió con serenidad: «Dentro de mí hay una batalla, hijo. Es como si dos lobos estuvieran luchando en mi corazón». El niño frunció el ceño, intrigado, mientras su abuelo continuaba: «Uno de esos lobos es oscuro, furioso, lleno de odio, de envidia, de rencor. Es violento y busca siempre venganza. El otro lobo es claro, noble, lleno de compasión, de amor y de generosidad. Vive en armonía y desea el bien». El niño se quedó en silencio unos segundos, asimilando la historia, y luego, con los ojos bien abiertos, preguntó muy preocupado: «¿Y quién ganará la pelea, abuelo?» El anciano sonrió, como si llevara años esperando esa pregunta, y le respondió con ternura: «Ganará aquel lobo al que yo decida alimentar». Esta es la versión del cuento que está más difundida y es más conocida y nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, sobre qué tipo de pensamientos, de emociones, de acciones estamos nutriendo en nuestro día a día. Pero existe una versión un poquito menos conocida, pero para mí más potente,
que es que el anciano no solo le dijo a su nieto que debían alimentar al lobo blanco, al de la nobleza, al del amor, al de las buenas acciones, sino que debían alimentar a ambos en su justa medida. Porque si solo alimentaba al lobo blanco y mataba de hambre al lobo oscuro, este volvería más astuto y aparecería en el momento menos esperado de manera descontrolada y destructiva. Desde la mirada del yoga, esta enseñanza tiene un valor muy grande. No se trata de obviar, de eliminar o de intentar reprimir una parte de nosotros, sino que las enseñanzas del yoga nos dicen que hay que aprender a convivir con ella en armonía, que hay que buscar el equilibrio. Y aquí entra este concepto de la dualidad, de la integración de esa dualidad y de la búsqueda del equilibrio. Porque el yoga, si algo nos enseña, es a integrar, a equilibrar, a ir por el camino del centro, como decía el Buda, o el camino del medio, mejor dicho. La vida se mueve entre opuestos. El día, la noche, la inhalación y la exhalación, la expansión y la contracción, la calma, la agitación. No hay una cosa sin la otra. Y como en la vida no se trata de erradicar una polaridad, de quedarnos con una de ellas y dejar la otra, sino que vemos que ambas se complementan. Por ejemplo, el día y la noche, no hay uno sin otro y los dos son necesarios, y no hablamos de uno es bueno, otro es malo, sino que, bueno, van sucediendo, se van alternando y los dos son necesarios. Pues de la misma manera en nosotros tenemos que aprender a equilibrar y hacer coexistir de manera consciente nuestras polaridades. Vemos que en la tradición del yoga también hay muchos conceptos que reflejan esta misma dualidad. Por ejemplo, el nombre del Hatha Yoga, del yoga físico, Hatha. Ha representa la energía solar, la activa, dinámica, expansiva. Y Ta representa la energía lunar, la pasiva, la receptiva. Las dos se complementan y, como ves en su nombre, Hatha, lo que se hace es unirlas. La práctica de Hatha Yoga busca precisamente equilibrar esas dos fuerzas. Hay otro concepto interesante que son las gunas. Según el Sankhya, que es la filosofía en la que se basa el yoga, existen 3 cualidades de la materia, de todo lo que existe. Está sattva, que es la armonía y la claridad. Está rajas, la actividad, la expansión. Y tamas, que es la inercia. Y todas son necesarias para la vida. Hay diferentes momentos y lo que queremos es reunificar, es volver, es como recogerlas, porque cada una va, es energía ascendente, otra es expansiva, otra es hacia abajo, y lo que intentamos es integrarlas y equilibrarlas. No eliminar ninguna de ellas, sino equilibrarlas e integrarlas. Y también se puede aplicar a un concepto muy interesante y que también tiene mucho que ver con la historia de los lobos, que es el ego y el ser, 2 polaridades muy marcadas en nosotros. Y en los Yoga Sutras de Patanjali se nos habla de Ahankara, del ego, y de Purusa, el ser puro, la esencia. Y también se habla de que no debemos suprimir el ego, no hay que matarlo, eliminarlo, suprimirlo. Lo que nos enseña la práctica de yoga, y bueno, no es exclusivo de la filosofía yógica, es que el ego hay que entenderlo, hay que reconocerlo, hay que escucharlo, hay que saber qué mensaje nos trae y trascenderlo para llegar al ser, pero no eliminarlo, porque es necesario, lo necesitamos en nuestra vida humana, pero tenemos que saber hacernos amigos del ego. Bueno, pues eso es lo que nos enseña esta historia de los 2 lobos, de aceptar la existencia de esos 2 lobos dentro de nosotros para poder integrarlos, que es lo que nos invita el yoga. Desde la práctica de yoga y de la meditación, lo que aprendemos, entre otras cosas, es a convivir con nuestras luces y nuestras sombras sin reprimirlas, sin rechazarlas, desde la ecuanimidad, que es un concepto que en yoga se utiliza muchísimo. Y precisamente una de las cosas que hacemos en yoga es observar sin juzgar. Esto lo hacemos mucho en meditación, desde nuestra conciencia testigo, que esto es otro temazo, pero es muy amplio, pero sería como mirarnos desde fuera, observarnos sin juzgarnos, sin apegarnos, simplemente observamos, como si estuviéramos observando a otra persona o desde fuera más bien. Entonces, en lugar de rechazar lo que surja, los pensamientos que puedan ser negativos, entre comillas, o incómodos, o esas emociones,
pues eso, más incómodas también, que solemos juzgar como malas, pero que son necesarias, lo que tenemos que hacer es observarlas con ecuanimidad, porque no somos tampoco eso. Tendemos a identificarnos con ella. Lo que hacemos al tomar conciencia testigo, al tomar esa distancia, es darnos cuenta de que no somos eso, pero que lo podemos observar, que podemos aprender de ellas y podemos integrarla en nuestras vidas. También aprendemos del yoga a canalizar esa energía del lobo oscuro, que es necesaria, es importante. La ira, el miedo, la tristeza tienen un propósito, aunque parezcan negativas. Entonces, en lugar de reprimir, lo que tenemos que hacer es transformar desde la conciencia. Por ejemplo, cuando hay estas emociones tan intensas, podemos equilibrar a través de una práctica de yoga quizá también más intensa, para que toda esa tensión que se acumula, que se mueve, que quiere expresarse, lo pueda hacer desde una posición más consciente que no nos va a dañar. También con las técnicas de pranayama, por ejemplo, que nos van a ayudar a serenarnos y a soltar toda esa energía en movimiento expansiva que quiere moverse y quiere salir. También nos invita el yoga a practicar ese equilibrio, esa búsqueda del equilibrio, tanto en la esterilla, como estábamos hablando, pero también fuera de la esterilla, en nuestro día a día, en nuestra vida. Por ejemplo, como en una postura de equilibrio como pueda ser el árbol o el bailarín, que aprendemos a que hay movimiento, nos tambaleamos, vamos ajustando constantemente para poder mantenernos. A veces tenemos que poner el pie en el suelo para no caer y volver el equilibrio poco a poco, para volver a intentarlo. Pues en nuestra vida también podemos hacer esos reajustes, esas pequeñas adaptaciones, apoyarnos si es necesario para poder continuar. Y de esta manera, tanto dentro de la esterilla, como decía, como fuera, vamos aprendiendo a gestionar esa dualidad sin irnos a extremos, sin rechazar nada, sino intentando integrarlo todo. Es decir, que no se trata de intentar erradicar lo que percibimos como negativo, sino a darnos cuenta de que no es tan negativo, como más bien viene a darnos un mensaje. Tenemos que escucharlo y ver qué está pasando, tiene su importancia. Tenemos que aprender a reconocerlo, a gestionarlo y a buscar ese equilibrio. Es una invitación para el autoconocimiento y para ir trabajando de manera consciente en nosotros mismos para ir avanzando. Y el yoga nos trae esas herramientas para ir integrando todas las partes de nuestro ser sin rechazarnos, aceptando lo que hay, quiénes somos, qué hay dentro de nosotros. Y al igual que el anciano Cherokee enseña a su nieto, no debemos ni temer al lobo oscuro ni someterlo, sino aprender a guiarlo con sabiduría en nuestra vida diaria, en nuestros pensamientos, cuando sentimos nuestras emociones, en cada acción. Son oportunidades para ir buscando esa armonía, ese equilibrio, e ir gestionando ese conflicto que como seres humanos tenemos siempre, en algunos momentos más, en otros menos, pero siempre van a estar ahí y vamos a tener que ir gestionándolos. Entonces, recuerda que la elección no es sobre qué lobo debe sobrevivir, sino cómo podemos guiarlos de manera, como decía, sabia, para vivir con más equilibrio y con más plenitud. Mi invitación, como siempre, es que te animes a practicar yoga, y si lo haces y necesitas una guía, en Yogate te ayudo desde nuestros cursos. Y esto lo exploramos mucho más en la mentoría Samadhi, en la que vamos haciendo un camino de autoconocimiento profundo a través del yoga, de la meditación, de la filosofía, de estilo de vida. Tocamos todos los palos. Así que si te animas, ahí te espero y me encantará acompañarte en este camino. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online de yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido. Y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Os espero en el próximo episodio. Que tengáis un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.